Que el Señor le abra las puertas del paraíso para que llegue a aquella patria donde ya no hay muerte, sino una alegría sin fin. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a ofrecer la Santa Misa por eterno descanso de Carlos Castillo Gómez a un mes de su partida y por la salud de Arely Mota Sorondo. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Atiende, Señor, nuestras oraciones con las que imploramos humildemente tu misericordia, para que tu siervo Carlos, a quien en la tierra agregaste misericordiosamente a tu pueblo, lo lleves a la patria de la luz y de la paz, y le concedas vivir en compañía de tus santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentar. ¿Alguien quiere leer la primera lectura? Empieza acá y sigue del otro lado. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo. Hermanos, transcurridos 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por una revelación y le expuse el evangelio que predicó entre los gentiles, aunque sea en privado, a los más cualificados, no fuera que caminara o hubieran caminado en vano. Todo lo contrario, vieron que se me ha encomendado anunciar el evangelio a los incircuncisos, lo mismo que a Pedro a los circuncisos, pues el mismo que capacita a Pedro para mi misión entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles. Además, reconocieron la gracia que me ha sido otorgada. Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano en señal de comunión de Bernabé a mí, de modo que nosotros nos dirigimos a los gentiles y ellos a los circuncisos. No solo pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual he procurado cumplir. Ahora bien, cuando llegó Cefas a Antioquía, tuve que encararme con él porque era reprensible. En efecto, antes de que llegaran algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles. Pero cuando llegaron aquellos, se fueron retirando y apartando por miedo a los circuncisos. Los demás judíos empezaron a simular con él, hasta el punto de que incluso Bernabé se vio arrastrado a una simulación. Pero cuando vi que no se comportaban correctamente, según la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿cómo fueras a los gentiles a judiciar? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan por el mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclamen todos los pueblos. Todos vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Todos vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Han recibido un espíritu de hijo de adopción en el que aclamamos. Alaba, Padre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó,
Uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Las lecturas de hoy están muy unidas entre sí. La palabra incircunciso era un rito de introducción de los varones al pueblo judío, y entonces los que formaban parte del pueblo de Israel estaban circuncidados y los que no, pues no lo estaban. Pero el punto es el siguiente: una vez que nace Cristo y con él la pasión, muerte y su resurrección, empieza la época de los cristianos, y con la llegada de Jesús, del Mesías, entonces ese rito que separaba al pueblo de Israel de los que no eran el pueblo de Israel, que se le llama gentiles, ya no era necesario esa pequeña cicatriz en el genital de los varones. Entonces, acá lo que reclama San Pablo es: seguimos a Cristo. Hay ciertas cosas o ciertas tradiciones que ya no son necesarias. Y entonces, si recuerdan por la lectura de ayer, San Pablo, después de que recibió la llegada de Cristo por el caballo, él dice: pasé 3 años fuera, tratando de entender qué era mi vida, tratando de pasar lo que traía en la cabeza al corazón y del corazón a la cabeza. El Mesías que yo esperaba, no pensé que fuera de carne y hueso, no pensé que había muerto por mí. Y todo ese trastorno judío, pensamiento que él había recibido, lo está pasando a interiorizar. Por eso 3 años después, cuando regresa con San Pedro, le dice: oye, esto era del pueblo judío, nosotros somos un pueblo nuevo, tenemos que hacer algo distinto. Ya no les pidamos a ellos que hagan la circuncisión. Pero ¿por qué es el reproche de San Pablo a San Pedro? Porque le está diciendo: te comportas de una manera cuando estás con los judíos y te comportas de otra manera cuando están con los gentiles conversos al cristianismo. No puede ser eso. ¿Me expliqué ahora mejor o no? Lo que San Pablo está pidiendo es coherencia de vida. Las normas nos ayudan para identificarnos más para Cristo. Cuando una norma no te identifica más para Cristo, tienes el derecho de cuestionarla. Tienes el derecho de preguntar qué está sucediendo. Un ejemplo muy sencillo: la misa de los domingos, ¿es precepto de los 10 mandamientos o precepto de la Santa Madre Iglesia? Es de la Iglesia, entre los 5 mandamientos de la Iglesia. Los de Dios no los podemos tocar, son el decálogo. Es más, dice santificar las fiestas, no dice ir a misa todos los domingos. Lo de la Iglesia sí dice ir a misa los domingos. Por eso la Iglesia, cuando se da cuenta de que hay una epidemia, una enfermedad, una persona anciana, alguien que cuida a un anciano, le dice: no te preocupes si no vas a misa, estás viviendo la caridad, que tiene un precio más alto. Lo que nos dice es: sustituye ese momento leyendo el Evangelio, lee el Evangelio y compártelo con quien te quedaste, de tal manera, y ese es el punto, que el domingo le dedicaste un rato al Señor, aunque no fuiste al templo. Ahora, si no vas a la iglesia por pereza, esto ya es otra historia. Pero el punto es: ¿qué es lo que hay detrás de la norma? ¿Qué es lo que Dios nos pide? Y por eso es muy bonito el canto del Aleluya, que aunque no lo cantamos ahorita, dice así: todos ustedes han recibido un espíritu de hijos de adopción por el que podemos llamar Abba a Dios. Abba significa Padre. Por el bautizo somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Con Él nos tenemos que sentir identificados. El pueblo de Israel y el pueblo gentil poco a poco fueron entendiendo que eran hermanos en Cristo y que Dios es nuestro mismo Padre y que con Él tenemos que hacer lo necesario para sentir esa cercanía con Él. Por eso me da gusto que el Evangelio que hoy toca, no es que van pensando los litúrgicos que coincidan todas las historias, porque es imposible, pero en este caso dice: Señor, enséñanos a orar. Estamos grabando esta misa porque
Los familiares de señor Carlos están repartidos en la República, pero ellos han querido decir, aunque yo no puedo bajar para festejar su mes de difunto, sí quiero sentir que en oración estamos cada uno desde nuestros puntos, uniéndonos en la misa y rezando. ¿Se dan cuenta qué maravilla? ¿Por qué? Porque somos una misma familia. El catecismo está dividido en 4 partes. ¿En qué debemos creer? Y es la oración del credo. ¿Cómo debemos vivir nuestra fe? Y son los 7 sacramentos. ¿Cómo debemos imitar a Cristo? Y son los 10 mandamientos. ¿Y cómo debemos de rezar? Y es la explicación del Padre Nuestro. Entonces, ojalá el día de hoy, si tienen tiempo, vayan a buscar el catecismo. ¿Cómo está dividida esta 4ª parte de la oración? Les doy una ayuda. Básicamente, la oración del Padre Nuestro está dividida en 7 frases. Si la vuelves a rezar al rato de modo más pausada, te das cuenta que son 7 sentencias. Y el catecismo, en la parte de cómo orar, te divide en 7 partes. ¿Qué significa que Dios es mi Padre? ¿Qué significa aléjame de toda tentación? ¿Qué significa venga tu reino? ¿Qué significa perdona mis pecados como yo perdono a otros? Entonces, nos han pedido para el 2025 prepararnos con un taller de oración. Acá ya tienes un método, tienes una manera muy sencilla, rezar el Padre Nuestro y tratarlo de entender. Estoy seguro que trae muchas gracias, que Dios nos va a poder iluminar más de lo que uno cree. Y además, como una conclusión doble, el Padre Nuestro también es conocido como la oración ecuménica. ¿Qué es una oración ecuménica? Es aquella oración que sirve para todos los que seguimos a Cristo. El testigo de Jehová, el mormón, el pentecostal, el anglicano, el católico, todos aquellos que nos sentimos seguidores de Cristo. Si algún día llega un testigo de Jehová y te dice, quiero platicar de Dios, si tú quieres platicar con ellos, diles, con mucho gusto, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine con un Padre Nuestro. Si tú no quieres platicar con él, pues está la libertad de espíritu, le dices, con mucho gusto, recemos un Ave María. Y vas a ver entonces ya como ellos dicen, no, mejor me retiro. Pero sí es bueno saber que esta oración del Padre Nuestro es una oración que une a los que seguimos a Cristo, aunque haya diferencias teológicas o dogmáticas o del buen pastor, que en este caso es el vicario de Cristo. Pero si reina la caridad, creo que ya estamos caminando. Pidámosle hoy a Dios sentirnos sus hijos y como hijos también pedirle aquello que nos haga falta. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Muéstrate benigno, Señor, con tu siervo Carlos, por quien te ofrecemos este sacrificio de alabanza, y te pedimos que en virtud de estos misterios de reconciliación merezca resucitar para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo. Pues si morimos por haberlo merecido,
Es obra de tu misericordia y de tu gracia el que seamos llamados a la vida con Cristo. En efecto, por el pecado padecemos la muerte, mas por la victoria de tu Hijo fuimos redimidos. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros te aclamamos en la tierra, diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Carlos, a quien llamaste hace un mes de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a sus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia.
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Alimentados, Señor, con este sacramento que da la vida, te rogamos con nuestro hermano Carlos, a quien hiciste partícipe de tu nueva alianza, purificado en virtud de este sacramento, goce sin fin de la paz de Cristo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Que tengan buen día.